El 11 de junio de 1914, México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo Rey. En aquel tiempo, existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey. Los obispos buscaron un lugar en el centro geográfico del país para construirle un monumento. El lugar elegido fue un monte de 800 metros de altura de la Sierra de Guanajuato, llamado popularmente el Cubilete. La familia Macías, de origen sinaloense, donó el lugar que era de su propiedad. El primer monumento fue construido por gente humilde de Silao, bajo el cuidado del obispo de León, Emeterio Valverde Telles. Su construcción duró 4 semanas, costó 5,000 pesos y su altura fue de 9 metros. Se inauguró el 9 de abril de 1920, pero comenzaron a llegar tantas peregrinaciones que se consideró necesaria la construcción de uno de mayores dimensiones. Ese primer monumento que podemos ver aquí se bajó a la explanada, donde actualmente se encuentra la ermita expiatoria. Lamentablemente, bajo el gobierno de Álvaro Obregón, México comenzó a vivir un tiempo de persecución religiosa. El 11 de enero de 1923, ante 80,000 peregrinos, el representante del Papa en México, Ernesto E. Filippi, colocó la primera piedra del segundo monumento y solo por este acto fue expulsado del país por el gobierno de México. Los obispos hicieron muchos intentos para levantar la nueva construcción, hasta que el 30 de agosto de 1923, el gobierno de Álvaro Obregón prohibió definitivamente la construcción de esta obra. 2 años después, en 1925, el Papa Pío XI, inspirado por los mexicanos que habían proclamado a Cristo como Rey de la Paz y del Amor, decretó para la Iglesia Universal la festividad de Cristo Rey. En México había aumentado el odio de los gobernantes hacia la Iglesia. Y en plena persecución religiosa, el 30 de enero de 1928, a las 4 de la tarde, el primer monumento fue destruido desde una avioneta por el ejército comandado por el general Joaquín Amaro. Con sus restos, se construyó la ermita expiatoria en enero de 1944. En su interior hay una pequeña escultura que se utilizó para el monumental Cristo de bronce. De la escultura del primer monumento solo quedaron estos restos. Después de las persecuciones, en 1942, se diseñó el actual monumento por el arquitecto Nicolás Mariscal y Piña. Fue aprobado por el presidente Manuel Ávila Camacho por mediación del arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera. La primera piedra
fue colocada el 11 de diciembre de 1944 por el obispo Valverde y Telles, promotor inicial de la obra, que poco a poco se fue levantando según la tendencia del Art Déco. La semiesfera reposa sobre 8 columnas de concreto que representan las 8 provincias eclesiásticas del momento. Al arquitecto Nicolás Mariscal Piña, autor del proyecto, se le unió José Carlos Ituarte, y el ingeniero residente fue Carlos Solvera Pérez. El 11 de diciembre de 1950, la obra fue inaugurada y bendecida por el obispo Manuel Martín del Campo Padilla. El autor de la escultura fue el regiomontano Fidias Elizondo. Él también hizo el altar principal que, en sus esquinas, representa a los 4 evangelistas. La escultura en bronce mide 20 metros de altura, pesa 80 toneladas y se encuentra sobre una semiesfera que simboliza al mundo. El Cristo abre amorosamente sus brazos y tiene en sus manos y pies las huellas de su pasión. A los pies del Cristo, 2 angelitos le ofrecen 2 coronas, la del martirio y la de la gloria. La corona de espinas y las llagas en manos y pies indican que, después de la pasión, Cristo resucitó venciendo al pecado y a la muerte para convertirse en Rey del universo. Así se ve la parte posterior del santuario. Y así se ve la parte de enfrente. La capilla es muy pequeña, pero cuando hay mucha gente, las puertas se recorren para que los peregrinos que están en la plaza puedan participar de la Santa Misa. En el interior del santuario también encontramos una corona real y una de espinas
que coronan el altar. El interior se llena de una luminosidad ámbar gracias a las ventanas de ónix que se encuentran en la cúpula. Casi nadie sabe que en el mismo corazón de la escultura se encuentra una pequeña capilla y un altar donde pueden participar de la Santa Misa solo 12 personas. El óvalo que se ve aquí corresponde a la parte de uno de los brazos dentro de la capilla. Y donde se ve la alcancía para ofrendas está el altar pegado a la pared. Esta fotografía muestra cómo celebra el sacerdote, mientras que, por el cupo reducido, todos deben permanecer de pie. Para ascender hasta lo alto del llamado Cerro del Cubilete, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es necesario transitar por un camino sinuoso y empedrado. No está en ninguna ciudad, sino entre las ciudades de León y Guanajuato. Solo en la parte baja del monte hay algunos caseríos. En el santuario hay espacios especiales para retiros en medio de la soledad y el silencio, pero es necesario prepararse para el clima extremoso de la noche. Poco antes de llegar, algunos comercios ofrecen alimento a los peregrinos, y ya en lo alto, el panorama del entorno es maravilloso, especialmente en los días soleados. Es interesante saber que, después de México, otros países dedicaron monumentos a Cristo Rey. El primero fue el de Río de Janeiro. Es de cemento armado y mide 35 metros de altura. Se construyó en 1925, 5 años después del de México. En la bahía de Génova, Italia, en enero de 1955, los pescadores y marinos colocaron a 17 metros de profundidad una imagen en bronce de 3 metros de altura y de 88 toneladas de peso que cariñosamente llaman el Cristo de los Abismos. Y con estas imágenes maravillosas desde lo alto, recordamos que reconocer a Cristo como Rey es reconocer que Él fue el servidor de todos, pues siendo Dios, se hizo hombre por nuestra salvación. Y si Él, que es Dios, vino a servirnos, nosotros debemos aprender a tener siempre una actitud de servicio. ¡Que viva Cristo Rey!